Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques todas las semanas. El día de hoy tenemos como invitada a la asambleísta venezolana Gaby Arellano. Con ella queremos hablar sobre la situación de su país, pero también sobre su visita aquí a Ecuador para ver cómo apoyar a toda la migración venezolana que está recibiendo no solo Ecuador, sino toda América Latina. Gaby, bienvenida a este espacio. ¿Cómo mirar lo que está ocurriendo? ¿Cómo usted ha sentido el visitar Ecuador y la acogida que está haciendo Ecuador a los hermanos venezolanos que por miles salen diariamente de su país? Bueno, primero saludar a la audiencia y gracias a Ecuador, a Quito. Hemos estado en una visita oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, 5 parlamentarios, 5 asambleístas, con el objetivo, con 2 ejes específicos. El objetivo 1 es lograr una flexibilización migratoria para los venezolanos que llegan a Ecuador. Primero, dejar claro que el venezolano no es un inmigrante, como otro más. El venezolano es un refugiado. El venezolano sale de nuestro territorio no porque quiere, sino porque le toca, por estado de necesidad, por miedo. Miedo a morir de hambre por no tener comida, miedo a morir por no tener un medicamento en un hospital, o miedo porque la inseguridad te quite la vida en cualquier parte. El miedo es lo que empuja a que miles y miles de venezolanos lleguen a la frontera con Remichaca. Ya lo que ha sucedido en las últimas semanas es que salen caminando, pasan semanas atravesando a Colombia y luego para llegar hacia Ecuador. Explicarle a las autoridades... Habla de la flexibilización, pero también no es fácil para Ecuador, un país pequeño, con problemas económicos, recibir a miles de personas y cómo competir para plazas de trabajo, espacios, temas de salud, de educación. No es tan simple tampoco acogerlos. Ecuador es un país que se ha caracterizado por tener políticas abiertas y personas que reciben bien a los hermanos de Venezuela o de Colombia. De Colombia también recibimos un gran éxodo hace algunos años. ¿Cómo lograr...? No, es que el punto no es un país. Esta comisión se origina luego de la cumbre histórica del 1 de junio en Cúcuta, donde parlamentarios de toda América Latina nos encontramos en el puente Simón Bolívar, el puente internacional que divide a Venezuela y Cúcuta, que es el paso más visible de todo lo que está sucediendo con el desplazamiento forzoso de nuestros hermanos. Luego de allí se designa una comisión que está integrada por mi persona y 4 parlamentarios más, y comenzamos en Quito esta gira donde vamos a estar todo el mes de agosto, entre 3 y 4 días en cada una de las capitales más importantes. Van a Lima, van a Santiago. Vamos a Quito, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá y México, que es uno de los que son los países que más venezolanos están llegando. Primero, explicar a la región que el venezolano no es un inmigrante, el venezolano no sale porque quiere. Usted es un refugiado. El venezolano es sale un tema humanitario, refugio humanitario. Exactamente. Entonces el planteamiento es darle a cada uno de los parlamentos, a cada uno de los ejecutivos, a cada una de las oficinas que se encargan del proceso de movilidad migratoria de cada país, explicarles las razones por las cuales sale el venezolano, explicarles las razones por las cuales el venezolano llega en esos estados tan críticos, con patologías, con enfermedades que habían sido erradicadas de la región y que hoy lamentablemente pero se ven también el ver cómo el instante que pasa en la frontera, por ejemplo, vacunarlos para el sarampión. Es allí donde viene la Asamblea Nacional. Tiene la Asamblea Nacional Venezolana en paralelo en buscar la salida de la dictadura, que es la solución para que estos migrantes, para que estos venezolanos sigan saliendo de nuestro país, es que Venezuela retorne a la democracia. En eso también estamos trabajando, pero para atender a nuestros compatriotas que ya rodean casi 5 millones de venezolanos fuera de nuestro territorio, que también somos sus representantes porque también ellos nos eligieron, y por velar por sus derechos humanos. Primero, dejar claro que no son migrantes a cada uno de los estados, que son refugiados. Nosotros vamos a levantar un informe al terminar la gira para consignarlo a las distintas organizaciones internacionales, donde dejamos claro que la ayuda para atender la crisis humanitaria de nuestros refugiados no solamente está en el foco de Colombia, sino también es Ecuador, Perú, Chile y cada uno de los países que requiere, y tratar de tener una correlación migratoria para los venezolanos de manera homogénea, porque Chile dio ciertas libertades, Perú dio una libertad muy alta, que es la razón por la cual pasan tantos venezolanos a Ecuador. Colombia ha dado algunos permisos especiales. Entonces lo que nosotros proponemos es que tratemos de tener algo mínimo
Ahora, por ejemplo, si todos somos suscriptores del convenio Andrés Bello en el tema educativo, ¿cómo lograr que cada país, si los niños vienen, puedan ingresar en los colegios sin tener tanto trámite? O sea, si ya suscribimos por muchísimos años ese acuerdo, ¿cómo lograr que esté en marcha, funcione y los niños puedan acceder a educación de manera simple? Nuestro trabajo es dejar claro cuáles son las condiciones en Venezuela. En Venezuela tener un pasaporte es un lujo. De 10 venezolanos que salen del país, solo 2 tienen pasaporte. Como una idea, si yo quiero sacar pasaporte o cédula de identidad, no puedo. La único que medianamente podemos acceder hoy es a la cédula de identidad. Nosotros como diputados debiésemos tener pasaporte diplomático. No lo tenemos. A nosotros como diputados también se nos prohíbe y tenemos que movilizarnos por trocha. Yo soy exiliada en Bogotá porque me dieron una orden de captura. Esta semana metieron preso a un diputado de nuestra Asamblea Nacional y le metieron en la parodia el supuesto magnicidio de Maduro, cuando toda Venezuela sabe que eso es un show montado por ellos mismos para alimentar su retórica. Es decir, el famoso dron que intentó... Eso es un montaje, porque la dictadura, cuando ha visto que tiene una reivindicación social muy fuerte en la calle, se inventa el enemigo externo, y el enemigo externo hoy es Colombia y sigue siendo siempre el imperio de Estados Unidos. Una narrativa para desviar la atención de que nuestros hospitales, nuestros niños se mueren al nacer, la atención de que la crisis de transporte es tan grave como el metro de Caracas, una de las arterias de transporte más importantes del país, está totalmente colapsado. Tapar y desviar la atención en que no hay electricidad, no hay agua, no hay lo mínimo en nuestro país, y es la razón por la cual nuestros compañeros salen. La intención de dejarle claro a cada estado: fuimos recibidos por la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, estuvimos en la Comisión de Política Exterior, intercambiando y dejando claro cuál es la radiografía. Por eso decimos, no es un inmigrante más. Primero, no podemos salir con la documentación que nos corresponde por Constitución. No se pueden apostillar títulos, no se pueden apostillar los documentos legales, los récords de... acá lo llaman el expediente penal. El récord policial. El récord policial es el término. O el pasado judicial que se utiliza en Colombia. No es porque la gente no lo quiera dar, es que en Venezuela no lo emiten, no lo permiten. Chile abrió una visa democrática, y en Venezuela cobran a todo el que va a salir hacia Chile, le piden una multa más. Ya el gobierno de Chile dice: ¿por qué están cobrando eso si nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada? O sea, la dictadura coloca cada instante más trabas y más obstáculos. Pero pese a ello, la gente sale cuando sea caminando. Es por eso que el tratado de razones humanitarias, la intención es que nosotros logremos 3 cosas. 1, activar un corredor humanitario en la frontera entre Colombia y Venezuela. 2, que haya un fondo económico para la atención de todos los refugiados en América Latina. ¿Y este fondo económico de dónde vendría? Ya varias organizaciones puede internacionales... ACNUR, puede pensar una serie de... ACNUR tiene un fondo económico, pero además Estados Unidos, la Unión Europea, el Consejo de Refugiados de Noruega han dado unas donaciones que están en un banco y no se han aplicado. Lo que estamos es creando una política adecuada para que se aplique y llegue al más necesitado. El Programa Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentación. ¿Y cómo hacer que llegue al más necesitado y no se quede entrampado nuevamente a través de su propio gobierno? No, es que no va a pasar por las manos de Nicolás Maduro. Nosotros acá también nos reunimos con representantes de la Organización Mundial de Inmigración, la Oficina Mundial de la Inmigración. ACNUR también nos recibió acá en Ecuador, y la intención es reunirnos porque ACNUR tiene sus delegados a lo largo y ancho. El Servicio Jesuita de Apoyo a los Migrantes, hay una serie de organizaciones. Ya en la frontera con Colombia y Venezuela hay varios representantes de estas instituciones. La intención es que tengamos una política de Latinoamérica para atender al refugiado venezolano. Esa es la intención que nosotros buscamos al final de agosto, cuando termine esta gira que nos ha costado mucho salir porque no tenemos los recursos. Un asambleísta en Venezuela no tiene salario, nosotros no tenemos los beneficios que la Constitución establece. Nosotros nos toca a través de colaboraciones externas, amigos de la causa. ¿Y en qué se diferencia asambleístas de oposición como ustedes con asambleístas pro gobierno? Primero, dejar muy claro, la asamblea legítima de Venezuela es la Asamblea Nacional, que fue electa el 6 de diciembre por 14 millones de venezolanos. Y donde tienen mayoría en contra de... tenemos las 2/3 partes, una votación histórica para América Latina en un proceso legislativo, porque normalmente los ciudadanos de América votan más por una elección presidencial que por una elección de Asamblea Nacional, Congreso o Parlamento, como lo quieras llamar. En este caso, después del 2015, cuando nosotros obtuvimos esa mayoría aplastante a través del voto, el régimen y la dictadura cerró la vía electoral y la vía democrática y ha allanado el camino, acabando con toda la institucionalidad. En Venezuela no hay sistema de justicia, en Venezuela no hay un poder moral, en Venezuela la fiscal general de la República está en el exilio, en Venezuela magistrados que actúan apegados a la Constitución tienen que salir porque le dieron orden de captura. Es decir, lo que hay en Venezuela pasó de un sistema dictatorial a un sistema totalitario, y hoy es un sistema tirano
que no solamente amenaza la integridad del ciudadano venezolano. Nicolás Maduro es una amenaza para toda la región y es lo que nosotros hemos dicho y lo que vamos a decir en cada uno de los escenarios en esta comisión que se nos ha delegado. Dejar claro que entre más tiempo esté Nicolás Maduro en Miraflores, el pueblo de Venezuela va a ser más pobre y menos libre, pero América Latina también va a llevar el impacto del el retroceso de sus relaciones internacionales, económicas y diplomáticas, porque Caracas es la puerta de América Latina. Caracas ha sido un símbolo para muchas áreas de América Latina. Ahora, ¿qué tiempo o cuánto tiempo tomará la reestructuración de Venezuela? Porque hablamos de un gobierno que ha durado muchos años, de problemas terriblemente graves desde transporte, como el ejemplo que mencionaba Gaby, el tema del metro de Caracas. Uno puede pensar en tema de alimentos, salud, todo. Ustedes han sufrido gravísimos problemas. ¿Cómo buscar, luego de que Nicolás Maduro deje Miraflores, tarde o temprano, porque no va a durar todo el tiempo, cómo lograr reestructurar y rearmar una democracia, pero también las posibilidades de un país como Venezuela, con enormes riquezas, pero que en este momento no se las ve, la gente muere de hambre? El otro día entrevistamos a un asambleísta de Ecuador que es electo por los migrantes ecuatorianos. Hay más de 300.000 ecuatorianos en Venezuela también sufriendo igual que los venezolanos. Primero, dejar claro que desde la Asamblea Nacional estamos trabajando en 3 ejes. Un eje en la salida de la dictadura, un eje que es la presión interna y la presión externa, un eje en la reconstrucción del país. Nosotros lo llamamos la propuesta de la mejor Venezuela. Nosotros hemos hecho del Parlamento leyes que lamentablemente el Ejecutivo no ha querido. Pero el Parlamento funciona, no funciona. El Parlamento resiste, otro parlamento. El Parlamento resiste como el pueblo venezolano. ¿Y dónde están ustedes reuniéndose? Nosotros funcionamos, o lamentablemente no tenemos ningún tipo de ayuda presupuestaria, nos han hecho total asfixia, somos víctimas de asedio en todo el sentido de la palabra. Cada vez que vamos a las sesiones los martes a las 10 de la mañana, al frente del Palacio del Capitolio, hay una torda de seguidores oficialistas donde nos golpean, nos abuchean, las fuerzas policiales no nos defienden, al contrario, nos agreden, y es totalmente un trabajo titánico, pero ahí seguimos resistiendo. La dictadura pretendió el 30 de julio del año pasado instalar una Asamblea Nacional Constituyente que es totalmente ilegítima, fuera de la Constitución, y es otro de los mensajes que dejamos en cada uno de los estados y los gobiernos a los cuales visitamos. Los convenios, los contratos que se hagan con Venezuela para que estén en el marco de la Constitución tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Esa llamada Asamblea Nacional Constituyente no reconoce ni establece ni respeta lo que establece nuestra Constitución, que es ¿y dónde se reúne, Gaby? ¿Dónde se reúne el Congreso liderado por ustedes, o en donde tienen ustedes las 3/4 partes de la estructura del Congreso, y dónde se reúne la Asamblea Constituyente? ¿En el mismo lugar? Nuestro Capitolio tiene 4 salones, ellos tomaron la mitad del salón del espacio físico del Capitolio y nos dejaron solo nosotros el salón elíptico, el salón de sesiones, y ellos tomaron de manera de fuerza con armas el salón elíptico, que es donde funciona ese estado inquisidor que en esta semana vemos cómo allanan la inmunidad parlamentaria cuando eso no es potestad. Una Asamblea Nacional Constituyente, y en Ecuador se tiene muy claro que es una Asamblea Nacional Constituyente, es muy similar a las funciones que tiene Venezuela, es construir una constitución y hacer reforma a la Carta Magna, no es legislar ni absorberle. No pueden haber al mismo tiempo las dos pero entidades. Es que la que reconoce el mundo y la que reconoce el pueblo es la Asamblea Nacional Venezolana. Usted hablaba de 3 ejes, el uno, salir de la dictadura, el otro, reconstruir el país. ¿Cuál es el tercer eje por el cual ustedes están trabajando? Trabajar en la recomposición social, en el tejido, porque en el tema económico hemos visto como instancias internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ha dicho al momento de la democracia nosotros vamos a dar el apoyo y el acompañamiento económico para la reconstrucción y restablecer empresas tan importantes como Petróleos de Venezuela, parar el ecocidio que hay en el Amazonas con el narco minero. Todo este trabajo se está haciendo con gente experta que está dentro y fuera de nuestro país, pero el tejido social, que es esa composición del ciudadano que se le ha marginado, que se le ha pisoteado, que se le ha humillado, que tiene que salir de su país con una maleta sin tener claro hacia dónde va a dormir, y que prefiere dormir en una acera, en una plaza de Quito, que vivir en una casa en Venezuela. Ese arraigo de nacionalidad es uno de los grandes ejes que nosotros tenemos que trabajar, y estamos trabajando para la reconstrucción de la sociedad venezolana, que parte reconstitución de todo el tejido social, que parte por la tarea de nuestro trabajo como parlamentario de ayudar al venezolano que es refugiado hoy fuera de nuestro territorio, porque ese venezolano es necesario y debe volver a Venezuela. Y bueno, lo hemos recibido en esta visita
muchos doctores, abogados, ingenieros, arquitectos que están en Ecuador y que todos en su anhelo es, aquí estamos guerreando, aquí estamos luchando para sobrevivir, para atender y para mandar a Venezuela unos pocos dólares, pero también con el anhelo y la disposición que a lo que haya la libertad y la democracia en nuestro país van a retornar, y a ellos aprovecho estos espacios para decirle, hermanos, la libertad y la democracia será el amanecer muy pronto de nuestras vidas, y en Caracas, en las calles de Venezuela, en el Táchira, nos volveremos a ver, porque sé que este programa es muy visto por los venezolanos que están acá en Ecuador. En todo este proceso, Gaby, ¿qué nomás están pidiendo ustedes a los gobiernos de América Latina? Hablábamos del tema educación, qué pasa con salud, qué pasa con tener esta especie de visas especiales o de salvoconductos, porque visa uno tiene que poner un pasaporte y ustedes no tienen pasaporte. ¿Cómo lograr un libre tránsito de los venezolanos por América Latina? No, primero establecer que el único documento que los venezolanos pueden adquirir es la cédula de identidad. Es lo único que un venezolano puede tener, no hay pasaporte, no hay forma. La primera es reconocer los títulos de los profesionales que están saliendo, lamentablemente, y segundo, Ecuador no es el caso. En Ecuador se les asegura la atención hospitalaria, pero en otros países no es así. Nosotros, dos ejes. Primero, que pueda ingresar sin tanto trámite para que se regularice, porque el venezolano no quiere dormir en una carpa, ni quiere dormir en la calle. El venezolano quiere llegar a cualquier otra sociedad a trabajar, a dar su recurso para darle bien a ese país, a hacer patria en otros estados. Por eso, si está regularizado, si tiene papeles, pues puede trabajar y no es explotado y no es víctima de la trata que también se ha generado con todo el desplazamiento forzoso de nuestros hermanos. Primero, que le den derecho a nuestros niños a estudiar en sus naciones. Segundo, que se le permita lo mínimo de atención de salud, que al estar regularizados los venezolanos pueden trabajar y pueden pagar impuestos, es decir, no son una carga para el Estado. Y tercero, que si los gobiernos entienden que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que hay un deslave humano, que es una política de Estado, que el venezolano pase hambre y que el venezolano sale porque se le obliga a salir, y se le entiende como crisis humanitaria, la corporación internacional, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, la Oficina de ACNUR, pues atendería todo el tema de apoyo de recursos a esos estados que atienden a los venezolanos. ¿Cómo lograr visibilizar más la problemática de Venezuela? ¿Por qué la pregunta, Gaby? Precisamente en estos días veíamos un barco con 87 personas que salían del África hacia Europa. Todos los medios lo han cubierto. Pero los miles de venezolanos que atraviesan la frontera de Cúcuta o los que están aquí en el puente Rumichaca a veces no son visibilizados a nivel global. Todavía el mundo no es consciente de lo que usted decía, 5 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Es parte de nuestra tarea como parlamentarios en esta comisión decir cosas como que al día, escúchese bien, por el puente Simón Bolívar salen aproximadamente 100.000 venezolanos. Diariamente. Al día. De los cuales, de esos 100.000 venezolanos, hay una población que se llama pendular, que es el 60%, que es la que va a Colombia, busca comida y medicina y vuelve a Venezuela, y un 40% que se divide en 20% que se va al cono sur y 20% que se queda viviendo en Colombia, que no tiene la capacidad de transportarse. Estamos hablando entre 3.000 y 6.000 pueden estar pasando al día por el puente de Rumichaca. Es decir, es un desplazamiento forzoso, es una crisis de refugiados, y es así como nosotros le solicitamos con mucho respeto, apegado a los tratados internacionales, a los gobiernos de Latinoamérica que atiendan la emergencia de nuestros hermanos y nuestros connacionales, y que, insisto, nuestros hermanos no buscan ser una carga para los estados. Nuestros hermanos buscan llegar a trabajar para mantenerse cuando están fuera de Venezuela y para poder enviar, porque que se envíe $1 hacia Venezuela es salvarle la vida a un niño. La pregunta es cómo envían las divisas a Venezuela, que también es otro problema. Sí, porque uno no puede acceder a dólares de Venezuela. La mayoría la envía hacia Colombia, hacia Cúcuta, y los familiares bajan hacia Cúcuta, lo cambian, porque en Venezuela, bueno, hasta hace poco era ilícito hacer el cambio de moneda. En Venezuela todo está dolarizado. Yo estaba acá con varios compañeros que fuimos a farmacias acá en Quito, y muchos me decían, hay medicamentos, Gaby, que son más baratos acá en Quito, que está dolarizado Ecuador, que en Venezuela. En Venezuela a Bolívar, pero tú lo transformas tiene esa multiplicación llena de ceros que no entendemos. Nadie entiende exactamente, pero en lo neto es más costosa la vida en Venezuela que en cualquier otra parte del país. Y lo peor, no hay capacidad de empleo, no hay capacidad de adquisición, y la hiperinflación te come la vida, que tú te levantas y vas a una cafetería, pides un café y te pueden pedir $5 o $6, y vas en la tarde y cuesta $10, $15 una taza de café. O sea, los precios están cambiando por hora. Por hora. Es lo que agudiza más la situación de hambruna, donde nuestros niños tienen cuadros de nutrición parecidos a los que ha vivido un país con guerra. Los corredores humanitarios en el mundo se han establecido solamente en 2 fronteras. Cuando hay guerras,
es decir, conflictos bélicos, o cuando hay desplazamiento, cuando hay tragedias naturales, terremotos, maremotos, tsunamis. En Venezuela no ha pasado ninguna de las dos cosas. Hay un modelo político que solo busca llevar al pueblo al hambre. Un modelo que trajo Chávez con el Foro de San Pablo y la corrupción de Odebrecht, que extendió por América Latina y que hoy solo queda encristado en Nicaragua, Cuba, Bolivia y Venezuela. Por eso, el llamado a la región, a los demócratas de la región, que debemos unir fuerzas para lograr la libertad de Venezuela, para detener esa avanzada de ese modelo que solo busca tener a un pueblo dominado y sumido al hambre y a la miseria para controlarlo en sus intereses. Porque el pueblo pasa hambre, pero los grandes jerarcas andan en lujos y no tienen ningún padecimiento de lo que Ahora, estamos hablando. Gaby, antes de terminar, ¿cómo va a regresar usted a Venezuela? ¿Va a ir detenida seguramente por lo que está diciendo acá? Es probable. O sea, yo desde el mes de abril, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, una de las más importantes de la Asamblea. Soy presidenta de la Comisión de Frontera. He trabajado todo el tema de la frontera, pero desde el mes de abril la dictadura nos dio una orden de captura. En esta semana fue detenido mi compañero del Estado Táchira, Juan Requesén. Está siendo privado de libertad, violándole todo el debido proceso, pero es tiranía y es lo que yo quisiera que entendiera. ¿Pero usted va a regresar a Venezuela? No puedo regresar a Venezuela. Yo no puedo regresar a Venezuela. Yo estoy trabajando desde Colombia, desde la frontera, por eso manejo muy bien todo el tema de los desplazados. Estoy en Cúcuta, en todo el paso fronterizo, atendiendo día a día todo lo que se sucede con nuestros hermanos y levantando la voz, tratando de visibilizar, y es parte de esta gira que comenzó en Quito y esperamos darle, con el favor de Dios y la ayuda de muchos amigos. Y ahí es la combinación, refugio político y refugio humanitario. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias, Claudia, a usted gracias, y al Ecuador. Agradecido, y aprovecho los espacios para darle las gracias a todos esos ecuatorianos que le han dado la mano al pueblo venezolano. En mucho tiempo, muchos ecuatorianos fueron recibidos en Venezuela. América Latina es una sola, compartimos una historia, y en este momento tan duro, de verdad, como vocera del pueblo venezolano, le digo gracias por darle una mano amiga, un abrigo a un venezolano que llega a estas tierras. Muchísimas gracias a Gaby Arellano. Recordamos que ella es asambleísta venezolana. Ella en este momento no puede entrar en su país, tiene orden de prisión, pero lo importante es su voz que habla de los refugiados humanitarios que están cruzando diariamente Cúcuta para llegar a Colombia y el puente de Rumichaca para llegar a Ecuador y llegar al sur del continente. Muchos se quedan acá. Hay que dar una mano de ayuda porque son momentos extremadamente duros que vive Venezuela. Personas que no tienen qué comer, cómo estudiar, cómo curar a sus hijos. Es una situación gravísima que el mundo entero debe mirarla, tratarla y buscar soluciones inmediatas para los millones de venezolanos que están pasando hambre diariamente. Gracias nuevamente a Gaby Arellano. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Recordamos que esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, tanto de Telesucesos como de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.